El programa de parole humanitario se mantendrá sin cambios al menos hasta el 25 de abril. Mientras tanto, se desploma la llegada de cubanos a la frontera sur de Estados Unidos en el mes de enero. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El programa de parole humanitario implementado por la administración Biden se mantendrá en pleno funcionamiento al menos hasta el 25 de abril, cuando un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de una demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos. Según una orden del Tribunal del Distrito Sur de Texas, la demanda de los fiscales estatales para anular la iniciativa de parole humanitario tendrá una audiencia inicial el próximo 25 de abril a las 2 p.m. ante el juez federal Drew B. Tipton. Si no se produce una moción de emergencia por parte de los demandantes para reconsiderar la fecha de la audiencia, todo indica que el procesamiento de las solicitudes del programa se mantendrá sin cambio hasta entonces. Tipton es un juez conservador que fue nombrado por el presidente Donald Trump en febrero de 2020. Deberá determinar en sesión preliminar en abril si se detiene temporalmente el programa hasta tanto no se produzca una decisión firme sobre la demanda. Por lo tanto, el solo anuncio de la demanda federal la tarde del día martes pasado desató una avalancha de preocupaciones de los solicitantes y beneficiarios del programa desde Cuba y de potenciales patrocinadores económicos en Estados Unidos. La noticia incluso movilizó a decenas de personas a adelantar sus fechas de vuelo desde Cuba y muchos desembarcaron el día miércoles de esta última hora en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las personas con autorización de parole tienen 90 días para vía aérea a Estados Unidos. Sin embargo, cualquier decisión del Tribunal de Texas, temporal o definitiva, no debe anular los casos que han sido aprobados o que están en proceso de recibir el parole, sino que cerraría las solicitudes a partir del momento del dictamen judicial. Abierto oficialmente desde el pasado 6 de enero, el programa de parole humanitario lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional busca frenar el desproporcionado flujo de inmigrantes por la frontera sur y favorecer una entrada ordenada y segura para hasta 30,000 personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Los beneficiarios reciben un parole para permanecer legalmente por 2 años en el país y un permiso de trabajo bajo condición de que pueden ser avalados por un patrocinador económico. La puesta en marcha de la iniciativa también implicó un reforzamiento de los controles fronterizos con advertencia de que las personas que intenten ingresar al territorio estadounidense serán expulsados de manera expedita, con una penalidad de 5 años de prohibición para ingresar al país y sin derecho a solicitar los beneficios del programa de parole. En la demanda, los fiscales generales argumentan que sus estados enfrentan daños sustanciales e irreparables por los abusos del DHS, que permite la entrada de cientos de miles de extranjeros a cada uno de sus territorios ya abrumados por las oleadas de inmigrantes en años recientes. Mientras tanto, se desploma la llegada de cubanos a la frontera sur de Estados Unidos en enero. La llegada irregular a Estados Unidos de los cubanos, haitianos y nicaragüenses descendió en enero en un 97% con respecto a diciembre último, después que la primera semana de 2023 comenzara a implementarse una política que permite expulsar directamente a México a los nacionales. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, encargado de la política migratoria, publicó el día miércoles los datos preliminares de enero, que recogen solo el número de inmigrantes detenidos al cruzar la frontera y no aquellos que logran entrar al territorio estadounidense sin ser detectados por las autoridades. En declaraciones a la prensa citada por EFE, funcionarios del DHS explicaron que, si la tendencia continúa, enero podría ser uno de los meses más bajos en cuanto a la detención de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México desde febrero de 2021. Para calcular el descenso del 97%, las fuentes compararon los datos de la semana del 11 de diciembre del año pasado, cuando cada día se registró una medida de 3.367 detenciones, con otros 7 días de enero,
en los que solo hubo 115 arrestos por jornada. A principios de enero, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país iba a devolver a México a nacionales de Nicaragua, Cuba y Haití, expediendo el uso de una polémica norma denominada Título 42, heredada de la administración del expresidente Donald Trump, que le permite expulsar a migrantes con causa de la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, el gobierno de Biden anunció la ampliación de un programa que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30,000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití cada mes, expediendo así un plan que había lanzado en octubre para conceder visados humanitarios a venezolanos. Según detallaron los funcionarios citados, hasta 1,700 personas de Cuba, Nicaragua y Haití se han acogido ya en este programa y otras miles han empezado el proceso para acogerse a él. Sin embargo, los migrantes y refugiados tienen que cumplir una serie de requisitos, como llegar por avión y tener un patrocinador en Estados Unidos que pueda probar que podrá apoyarles en la adopción al país. El gobierno de Biden ya comenzó en octubre a aplicar el Título 42 a los venezolanos, cuya llegada se había incrementado en los últimos meses debido a que Estados Unidos y Venezuela no tienen oficialmente relaciones diplomáticas, por lo que Caracas no aceptaba los vuelos de repatriación de los migrantes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado a Biden por seguir implementando el Título 42 y argumenta que viola el derecho de cualquier persona a pedir asilo. Además, legisladores de su propio partido, el Demócrata, lo han presionado para que no expanda y lo aplique a otras nacionalidades, como los cubanos, que tradicionalmente han buscado asilo en Estados Unidos huyendo de la dictadura. Siguiendo con el castrista Miguel Díaz-Canel, se reunió con el dictador Maduro durante su escala en Caracas. El gobernante cubano arribó el día miércoles a Caracas para sostener una reunión de trabajo con su homólogo el dictador Nicolás Maduro. Díaz-Canel y su esposa fueron recibidos en el aeropuerto internacional por Maduro, quien estuvo acompañado por la primera dama venezolana, Cilia Flores, y informó el día miércoles en Twitter la presidencia de Cuba. En esa misma red, la cuenta del presidente Maduro reportó que ambos mandatarios tuvieron una reunión de trabajo para analizar los puntos comunes en la relación bilateral entre Cuba y Venezuela, y que a ese encuentro asistieron por parte cubana el canciller cubano Bruno Rodríguez y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca. El gobernante cubano llegó a Caracas tras asistir a la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizada esta semana en Buenos Aires, Argentina. Este martes, Díaz-Canel también sostuvo un encuentro con el presidente argentino Fernández, a quien ratificó su disposición para profundizar los lazos de hermandad y los vínculos bilaterales en áreas de interés común. Díaz-Canel asistió a la cumbre pese a la denuncia en su contra por crímenes de lesa humanidad en Cuba, que interpuso ante las autoridades de Buenos Aires el Foro Argentino para la Democracia en la Región, FADER, compuesto por políticos opositores, activistas, intelectuales y periodistas de Argentina y Venezuela. El sucesor de Raúl Castro viajó a Argentina en busca de negocios con empresarios locales dispuestos a invertir en Cuba, como ya lo ha hecho en las últimas giras internacionales. Les ofrecemos la confianza de que vamos por el camino seguro para ampliar los negocios, dijo a más de 60 empresarios argentinos apenas pasada 24 horas de su llegada a Buenos Aires. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.